Como era de saberlo, no dudo de su palabra, acá está el libro con la firma del señor Marcelo Octavo y también del profe, que me lo ha dedicado. Muchísimas gracias. Bienvenidos ambos. Bueno, vamos a estar hablando obviamente un poquito del libro. Profe, usted ya de aquí es habitué, pero sí empezar, ¿por qué elegir? Sabemos que el primero ha sido el bankroll. El bankroll tenemos idea. El primero de la colección de avanzados. Claro, el anterior fue junto al señor Ernesto Pano. Pero me imagino el bankroll nosotros siempre lo hemos tratado de una manera muy rigurosa, porque sabemos, como usted lo ha dicho, es el capital del jugador de póker. ¿Por qué los stacks? ¿Por qué los stacks? Bueno, primero, mire, de casualidad tengo uno. Ah, mire, así no sabía. Lo traje para poner acá. Justo, para... Está bien, lo dejamos ahí. ¿Qué tal? Yo lo voy a poner. ¿Cómo conozco de marketing, Ahí está. ¿Por qué los stacks? Sí. Yo diría que por dos motivos principales. El primero, el primer motivo es un motivo de que se cumplió hasta ahora, pero no se va a cumplir en el futuro. La idea de la colección es abarcar todos los temas importantes. Y yo creo que, si Dios lo permite, esta colección va a tener, no sé, 12, 15 tomos. Cada uno con un tema en particular. Y tratado con la mayor profundidad posible. Y al principio quisimos, dentro de lo posible, ir como una especie de orden, de llevar una especie de orden, y obviamente el primer tema que uno debe abordar cuando inicia el estudio del póker es el bankroll, porque es el capital de giro para este negocio. Exacto. Y creíamos que el segundo era stacks. ¿Por qué? Primero porque se vincula necesariamente con el bankroll. El stack son la cantidad de fichas que tenemos sobre la mesa y que dependen en gran medida del bankroll que tengamos, porque bueno, hay toda una correlación higiénica, si vale el término. Y bueno, en principio por eso el stack o los stacks como segundo tema. Y el segundo motivo es porque es uno de los factores más importantes que hay en el póker para jugar bien o para tener en cuenta para jugar bien. En esto se habla mucho, se opina mucho, bien, respecto de cuál es el factor principal. Esto se ha hablado mucho. Y en general hay una especie de preconcepto de que la posición es uno de los factores principales más. Brunson dijo por allí que si a él le permitieran elegir la posición, jugaría con los ojos cerrados o algo por el estilo, y dice que para él es el principal. Hay una famosa anécdota de Annette Dobrestand, que jugó una partida completa. Sí, es verdad, completa con los ojos vendados. Con los ojos vendados. Pero en realidad, si bien eso es importante, yo creo que hay que tener en cuenta que ese aspecto que de alguna manera prioriza la posición, no deja de tener relación con los stacks, porque uno en la posición que juega jugará de manera diferente según los stacks que tienen toda la mesa y los de al lado. Entonces no hay un concepto que sea, a mi juicio, el más importante, pero hay muchos importantes. El stack es uno de esos y algunos creen que es el más importante. Andrés es quien ha escrito también el prólogo de este libro. ¿Cómo viviste obviamente la propuesta de escribir el prólogo y cuál es tu opinión acerca de esto que nos está contando el profe sobre la importancia, ¿no? Me imagino que coincidirás. Fue bastante raro, la verdad, Claro. porque yo estaba a 2 días de haber llegado a mis vacaciones, estaba en el norte de Brasil, y había tenido la mala idea de llevar mi smartphone. El smartphone, sí. Mi smartphone, y bueno, me llegó un mail acá de José, con el cual ya teníamos una relación previa. Ajá. Me dice, che, quiero que hagas el prólogo de los stacks. Y bueno, ahí como estaba, le contesté, ok, listo. No hay problema. Y lo quiero ahora. Así que bueno, mirando el mar y mientras me daba algún chapuzón ahí Esas donde aguas estaba. Cálidas. Sí, cálidas. Aprovechaba y escribía, y me gustó mucho la propuesta porque yo soy de los que piensan que es tal vez uno de los factores más importantes en el momento en que uno plantea una estrategia. Es decir, el jugador
que va más allá del recreacional y que quiere jugar un póker inteligente, digamos, un póker que tiene un desarrollo previo. Una de las principales cosas que va a mirar va a ser, bueno, ¿con qué stack vamos a estar jugando? Es decir, definitivamente no puedo jugar del mismo modo, con un stack corto, un stack medio, un stack largo, etc. Entonces, lo interesante de los stacks es entender qué son, pero también entender cómo me ayudan o cómo tengo que tenerlos en cuenta en el momento que yo desarrollo mi estrategia. Claro. Y de ahí, de la importancia del tema, es que bueno, me convenció para que le escriba el prólogo. Teniendo en cuenta que el profe es un estudioso en la materia, lo hemos visto aquí en las columnas que realiza y por su interés de investigar, ¿hay de este tipo de libros a nivel mundial que hagan específicamente de cada uno, tan riguroso de cada uno de los temas? No, en realidad lo que vos vas a encontrar son libros que abarcan muchos temas. Hay montones de libros, la verdad que bueno, en español hay menos, ¿no? En español, claro, directamente. En español bastante poco, Sí, y lo que hay en general son traducciones, Sí. Es bastante poco lo que se produce Y malas, en forma... que no caso. Sí, algunas la verdad que dejan mucho que desear. No, algunas con errores muy graves. Digamos, pero escritos en español son muy pocos, digamos. Y incluso si uno quisiera ir a nivel global, y decir, sobre todo lo que es la bibliografía en inglés, que es lo más... no hay libros escritos, o no abundan los libros que especifiquen en un tema, digamos. Eso es uno de los valores que creo que tiene la colección esta de Pensar Póker, que es justamente que tomo un tema, lo abarco, tomo otro tema, lo abarco. Entonces, es un gran material de consulta. Claro. No es solamente un material que uno deba leer, sino que es un material que uno debe leer y tenerlo presente. Y releer y también hacer sus anotaciones sobre las cosas importantes que a cada uno seguramente le interese. Y yo creo que tiene otra característica, y que eso es un poco la idea. Todos los libros que hay, toda la literatura que hay, en general está escrita por grandes jugadores. Y cada gran jugador lo que hace es transmitir y plasmar en un libro sus experiencias. Ni el Doc ni yo somos los grandes jugadores, somos quizá teóricos de esto, y sí, nos nutrimos de lo que dice cada uno. Claro. Pero cuando uno empieza a comparar opiniones, cuando uno empieza a desmenuzar opiniones, cuando uno empieza a desentrañar lo que se está diciendo, se encuentran muchas contradicciones, no solo entre los distintos autores, sino dentro del propio autor. Porque una cosa es saber jugar bien, y otra cosa es tener claras las ideas y explicarlas bien. Entonces, nosotros lo que hacemos es una tarea diferente, es la tarea típicamente académica, si vale el término, de decir, bueno, de este tema, lo principal es esto, lo que está escrito y las opiniones son estas. Ahora vamos a criticarlas, vamos a analizarlas, vamos a hacer ese análisis crítico y vamos a dar nuestra opinión. Claro. Entonces, está como casi todo, no todo, pero También hay casi que todo. tener en cuenta, comparándolo con el fútbol, digo, hay directores técnicos pero muy ganadores que fueron muy mal jugando. Claro, ¿no? Entonces, pero y es diferente la visión que ellos Tal tienen cual. hoy en el fútbol siendo directores técnicos, cual. a diferencia Tal de cual. jugadores que no han tenido... Pero en ese aspecto yo te marcaría algo, porque es interesante, porque hay también un preconcepto, es decir, ¿qué me va a enseñar un tipo que no es un jugador super de elite? En el fútbol, que es un juego de equipo, efectivamente hay directores técnicos que no fueron grandes jugadores, pero son geniales. Pep Guardiola, Sí, Bielsa, Mourinho, etcétera. Pero es un juego de equipo. Entonces, en ese ámbito, quizás se puede justificar más la función del director técnico, pues una especie de director de orquesta. En los juegos individuales, uno puede decir, no, pero ¿qué le van a enseñar o qué va a hacer? Sin embargo, cuando Tiger Woods tiene problemas de swing, va a su profesor, que como jugador debe ser 70 veces peor que Tiger Woods, Exacto. pero sabe más desde el punto de vista teórico que Tiger Woods, y además mira de afuera. Y esto pasa con todos. Nadal le pide consejos a su tío, ¿no? Todos, porque
no pasa solo la cuestión, y esos son deportes físicos, en los deportes mentales ni lo cuento. Cuando los ajedrecistas, Fischer consultaba con sus asesores, claro, que eran peores jugadores que él, pero quizá tenían visiones o conocimientos que a uno se le pueden escapar. Entonces, una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Claro. Entonces, yo creo que tanto el Doc como yo en alguna medida, Andrés es mejor jugador que nosotros, somos quizás más teóricos. Yo escribo en mundopoker.uy, una revista de Uruguay muy interesante, y cuando me presentaron el primer tomo, en el primer número pusieron un experto teórico de la Argentina, etcétera, y me pareció bárbaro, porque efectivamente nosotros somos más teóricos que prácticos. Claro. Quizás si jugáramos más, lo esperamos a todos de ya, pero salvaron. El medio se salvó porque nos gusta más esto que el otro. Claro. Pero no tengan tanto preconcepto respecto de esto, porque no es solo nuestra opinión, es un análisis crítico de todas las opiniones. Y Andrés como jugador y obviamente como entendido en la materia, recién hablábamos fuera de cámara con Andrés porque tenía anotado que hace mucho tiempo, desde muy chico, que está vinculado al póker, tanto familiar y más luego obviamente como él como jugador. ¿Cuál fue tu opinión como jugador al vos leer el libro, ¿no? Teniendo en cuenta que vos ya tenés una gran carrera en esto y sos muy obviamente entendido en la materia. Yo te pedí que eso no le pregunte. No, bueno, pero yo ya le dije, ya le di plata para que hable bien, bueno. Quédate tranquilo. Mentí, por favor. No, a ver, cuando me pidió José que hiciera el prólogo, me mandó un borrador donde básicamente lo que faltaba era la corrección de detalles, con lo cual yo tenía un conocimiento del contenido del libro antes de hacer el prólogo, y por eso es que escribí algunas de las cosas que escribí en el prólogo, que no las voy a adelantar, lo dejo. Bien, exactamente, sí. Y que es un prólogo hermoso. Es mejor que el libro. Pero bueno, a mí lo que me parece es que José, tanto José como el Doc, tienen una visión global de las cosas, o tratan de hacerse de una visión global de las cosas y consultar diferentes fuentes. Eso enriquece la lectura, porque en definitiva, si bien ellos dan su opinión, también te dicen, bueno, pero está fulanito que opina diferente. Y eso me parece que es enriquecedor, sobre todo para el que ya tiene alguna idea. Claro. Yo tengo mis propias opiniones sobre algunos temas, en algunas cosas, en casi todo, digamos, básicamente coincidimos, porque en definitiva tampoco es que es una ciencia demasiado. Sí. Pero lo que yo veo es que el libro maneja cada uno de los temas con objetividad. Entonces plantea, bueno, tenemos esta posición, a nosotros nos gusta esta, te dice cuáles son los motivos por los cuales justifican su, claro, le da la posibilidad al lector de hacerse su propia opinión. Claro, se genera cuestionamiento, ¿no? Claro, que es lo más rico. No, y una de las cosas que tiene el libro, que yo digamos, es uno de los motivos que a mí más me da como para recomendárselo, es que es un libro que lo puede leer la persona que no tiene la menor idea de póker y está empezando y va a encontrar un montón de conceptos valiosos, y lo puede leer la persona que ya está interiorizada en el tema, que ya conoce el tema, y lo que le va a generar son disparadores, cuestionamientos, profundizar. ¿Está bien esto que estoy haciendo? ¿Con este stack está bien esto que estoy haciendo? Y también agrego a lo que recién acaba de decir el profe Litvak y también Andrés sobre las opiniones que hay dentro del libro. ¿No? Tenemos la participación de Diego Eisenberg, que es bicampeón del Sunday Million, nada más y nada menos. Y también tenemos la participación de Gaby Lobalvo, entre otros, uno de los mejores jugadores de cash que tenemos en nuestro país. ¿Por qué pensar en Andrés al momento del prólogo y de qué manera... ¿cuáles fueron los cambios que quizá, o las críticas, o la construcción, o la constructividad del libro junto a Andrés? Mira, la elección parte de un primer aspecto o concepto. Una de las cosas que más valoro en esta vida es tener la posibilidad de juntarme y interactuar con gente seria e inteligente, y si divertida mejor. Valoro la inteligencia, pero no la inteligencia
¿cómo se llama? Absoluta. No. La inteligencia es sentido común y de la formación. Y lo conocí hace poco, el año pasado, y me impresionó. Además, la obra que hace es importantísima. Así que este fue el primer motivo. Y el segundo es que me pareció un aporte, especialmente como opinión, que era muy valiosa. Uno siempre pretende de que lo que uno hace esté filtrado. Exacto. La opinión de él para mí era desde ya muy valiosa. Y bueno, cuando ocurrió todo eso dije, qué mejor que escriba el prólogo y además aparezca en la tapa, así por lo menos vendemos por él y no por nosotros. Amigos... Todo la inteligencia, toda esa sanata. Yo menos mal que soy divertido, por eso lo llevamos bien. Amigos, vamos a una pausa y enseguida volvemos con más Póker por Radio y continuamos hablando aquí con Andrés y el profe sobre los stacks, el nuevo libro que estamos presentando. ¿Sabías que para ganar al póker hay que saber? Y para saber hay que estudiar. Pensarpoker.com presenta el nuevo libro de su colección, escrito por el profe Litvak y el Doc Tao. ¿Cómo ganar al póker? Explotando los stacks. Conseguilo en todas las librerías o en www.pensarpoker.com.